Bueno, ya estamos en Todo se sabe con el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, que viene justamente del Consejo de Ministros realizado hoy miércoles. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar a los temas de su sector, temas de ambientes, que hay temas importantísimos como el derrame de zinc en Canta y tener un balance de lo que ocurrió en las playas de Ancón, de Ventanilla, con el derrame de Repsol. Quería empezar un poco con el terreno político y las declaraciones del presidente Pedro Castillo. ¿Qué sucede con el presidente Castillo en algunas declaraciones en estos consejos de ministros descentralizados, cuando, por ejemplo, señala que gracias a al conflicto entre Ucrania y Rusia es que los peruanos hemos aprendido a vacunarnos, o mensajes muy confusos que no tienen mucho sentido? ¿Qué está pasando? ¿Se le consulta sobre esto? Bueno, mire, el presidente Castillo, para mí, aparte de lo que usted está mencionando, que no escuché eso, pero para mí es el primer hombre de Estado, que me parece realmente el hombre de Estado, porque está tomando las cosas que van a resolver el problema del Perú en el mediano y largo plazo. Todos los problemas que hemos recibido en mi sector, la contaminación casi por todo lado del Perú, es producto de los antiguos modos de trabajar con la minería y las empresas. Y la gran cantidad de personas que se mete a estas actividades de informalidad en minería y entre otras actividades, es porque no han tenido una educación adecuada para brindar servicios con alto valor agregado, y prácticamente han condenado al Perú a sobrevivir prácticamente exportando materias primas. El 60% de nuestra exportación es mineral, por ejemplo. Hemos quemado pescado para exportar harina, etc. Y él dice, bueno, hay que apostar a la educación, a la ciencia y la tecnología. Ha propuesto la creación de un ministerio de ciencia y tecnología precisamente para seguir el ejemplo de los países. Pero parece que no tuviese claridad de ideas en temas determinados, porque yo le pregunto, en todo caso, ¿qué tiene que ver el conflicto, la guerra de Rusia, la invasión de Rusia sobre Ucrania, con que los peruanos nos hayamos vacunado? No, pero vamos por partes. Quisiera completar la idea, ¿no? Nuestro país ha tenido pésima educación y no tiene tecnología para defendernos de los problemas que enfrentamos en este siglo, el siglo XXI, incluyendo la pandemia y ahora la guerra que hay entre estos dos países europeos, ¿no? No dependemos de todo de la importación de urea, de un montón de cosas, de trigo. Y entonces él ha propuesto esa creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología para resolver nuestros problemas en el mediano y largo plazo. Claro, tampoco es para el próximo año. Ministro, ahora, si usted me va a empezar a preguntar cosas pero lo que se cuestiona tan elementales, es que sí es importante, porque se cuestiona la poca claridad de las ideas del presidente. Nos salimos un poco del tema principal. Nuestro país requiere urgentemente una política de educación. ¿No le parece que un tema principal, también es saber hacia dónde tiene el enfoque puesto el presidente de la República? Y cuando escuchamos cosas de este tipo, uno dice, ¿qué le está pasando? ¿Qué le pasa al presidente? O confundir a una ciudad chilena como es Tarapacá con una ciudad peruana. Uno dice, ¿el presidente se prepara para estos discursos? Mire, francamente creo que hay que tomar las cosas un poco comprendiendo a las personas. Yo mismo, cuando me expreso, la vez pasada dije que lo que ha dejado la minería como contaminación, la minería del pasado, cuesta $1 millón de soles, ¿no? Yo sé que es $1 millón de soles, pero hay veces en el hablar rápido se confunden algunas palabras, pero eso no significa que somos ignorantes, sino que se nos va. Hubo un presidente que dijo que el valor del petróleo, del negocio del petróleo, movía $1 trillón, o sea, dijo además, $1 millón de dólares. Esa cantidad no existe en todo el universo, pero lo dijo por accidente y a nadie se le ocurrió hacerle pues un gargamontón por pero aquí estamos frente a constantes
errores, Bueno, confundir también a Ucrania con Croacia. El mismo presidente Es decir, señalaba, el que estoy mencionando, señalaba que hay que seguir el ejemplo del Sendero Luminoso. Y bueno, bueno, cuestionable también, pero ¿no le parece cuestionable que un presidente de la República y un maestro tenga estos errores tan garrafales? No, como le digo, siempre cometemos errores. Una gran periodista recientemente dijo que un millón de metros cúbicos era 1 millón por 1 millón por 1 millón de metros. Pero estamos hablando del presidente de la República. Bueno, ¿No cree que pues, tendría que prepararse más para estos discursos? Bueno, yo creo que por esa razón es que hay veces él no quiere dar entrevistas, porque hay veces pues hay lapsus que el periodismo, tal vez con razón o sin razón, multiplica esos... Entonces, ¿no está preparado el presidente para dar entrevistas o este tipo de conferencias? No, él está preparado, como le estoy señalando, está preparado para dirigir a nuestro país hacia un país de ciencia y tecnología. Para mí eso es lo fundamental. Lo fundamental es, yo le digo a todos los peruanos que nos están escuchando, ustedes tienen que luchar, batallar para que sus hijos reciban una educación suficientemente buena como para generar trabajo de calidad y no tengamos esta situación. Yo varias veces lo he dicho en el pasado. ¿No le preocuparía tener maestros como Pedro Castillo? En el pasado he señalado... ¿No le preocuparía que la calidad de los maestros sea como la del presidente de la República? La delincuencia va a continuar mientras no tengamos una educación, mientras no tengamos ciencia y tecnología, porque sin educación ni ciencia no habrá empleo, y la gente que no tiene empleo, como dicen los analistas, tienen tendencia a esa dificultad. Insisto, usted menciona la educación, que es importantísima, pero lo que refleja Pedro Castillo es un desconocimiento constante sobre muchísimos temas. Yo insisto, es el presidente de la República, no tiene que saber de todo, pero debería estar bien asesorado. ¿No le parece? Mire, le repito, en lo que a mí concierne, el profesor Pedro Castillo es el único político que lo he visto con tanta vehemencia y convicción, que lo importante es la educación, la ciencia y tecnología, que digamos algunos lapsus que tenga en sus entrevistas no cambia el valor de su visión. ¿Hacia dónde vamos? Usted pregunta. Vamos con él. Ni siquiera son entrevistas, son discursos que él da y tecnología. Son discursos que él da y que incluso se los podrían escribir, no sé si se los escriben, y no hay ningún tipo de repregunta. No son entrevistas las que ha dado donde ha cometido estos errores. Como le digo, yo me fijo en lo fundamental. ¿Hacia dónde ve el país? A un país de ciencia y tecnología y educación. Eso es lo que él quiere. Usted habla de ciencia, tecnología, educación como puntos claves que son fundamentales y lo entendemos. Él propone e insiste en ese tema. Él propone, y justo el diario El Comercio sacó un informe interesante señalando que en estos consejos de ministros descentralizados se han lanzado más de 235 propuestas de diversos temas, pero terminan siendo retórica y retórica. ¿No les preocupa estar jugando con las expectativas de la población? Mire, nuevamente, es la primera vez que en la historia que un presidente y sus ministros van al lugar donde están los habitantes con problemas. Ya no hacen cola necesariamente en Lima, tienen que gastar su dinero y hacen cola para hablar unos cuantos minutos cuando los ministros van, los ministros, y escuchan los problemas. Y lo que usted señala, que es cierto, precisamente se descubre ante el mundo, ante el Perú, la cantidad de problemas que tiene el Perú, que hemos heredado del pasado, tal cantidad de problemas que sería imposible resolverlos en un gobierno siquiera. Evidentemente. Eso significa que los que van a gobernar después de Pedro Castillo ya están enterados, está grabado, todo el mundo lo tiene en su mente, cuáles son los problemas que tienen que resolver. O sea que yo estoy sumamente contento, satisfecho, que por primera vez el Perú sepa todos los problemas que estamos heredando. Pero no solamente hablamos de los problemas. Que este gobierno pueda resolverlo en este momento, ya me parece imposible. Evidentemente, y por eso le pregunto. Lo va a resolver aquellos que se puedan con los recursos que tiene. Y por eso le pregunto, solamente señor ministro. En el tema de educación, el ministro de Educación dice que para resolver los problemas de infraestructura se requiere 110.000 millones de soles. Y solamente se tiene 2.000 millones. Así es, entonces, pero por eso mismo. Pero eso no significa que no vamos a tapar las oídos y no vamos a comprender los problemas del No Perú. es jugar con las expectativas de la población
prometer y prometer cosas que hasta el día de hoy no se materializan en la realidad porque el discurso aguanta todo. Nadie está prometiendo resolver, al contrario, hemos dicho que se va a resolver lentamente, priorizando los problemas, pero por primera vez los conocemos todos. No nos tapamos los oídos ni los ojos y estamos conociendo, y los peruanos están conociendo lo que ha resultado de las políticas anteriores. Yo le doy, o le pongo sobre la mesa un dato muy concreto, dado que usted menciona que la educación es una de las principales preocupaciones del presidente de la República, y así lo dijo además en campaña, pero según la consulta amigable del propio Ministerio de Economía, ya a los primeros 6 meses de junio, el sector educación en infraestructura apenas ha ejecutado el 25% de su presupuesto. A 6 meses, 25%. ¿Dónde está la preocupación? Ayer hablábamos de salud con el exministro Zamora. Señalaba que en infraestructura apenas no llegan ni al 20%. Entonces, esa retórica no se está traduciendo en mejor gestión. El problema de la ejecución del presupuesto es multifactorial. No solamente tiene que ver la gestión de cada ministro, de cada funcionario, sino también de las condiciones que van con estos concursos, con estas licitaciones. Por decirle, en mi sector, no conozco especialmente el que usted está mencionando, se consigue dinero para un repositorio de residuos sólidos y la municipalidad no logra el saneamiento de su terreno y se cae el concurso. O la empresa da un dato falso, la ganadora da un dato falso sobre su crédito ante los bancos y se cae el concurso. Es decir, no es que sea la mala gestión de los funcionarios, sino que hay otros factores independientes que van contra. Bueno, ¿no? pero, muchos concursos, muchas licitaciones se caen no por los funcionarios, sino por los factores externos. Pero no se caerán por el hecho de que se coloca en los ministerios a gente que no está capacitada, como el exministro Juan Silva, que termina prófugo y que no tenía idea del sector de transportes y comunicaciones. Estoy hablando de que se caen por la empresa privada que da datos falsos para concursar. De algunas municipalidades. ¿No cree que las malas designaciones de funcionarios públicos tengan algo que ver en la mala gestión? Por eso dije, es multifactorial. Todo se conjuga, pero principalmente lo que yo estoy observando es que las empresas privadas a veces ponen datos falsos o no se consigue el terreno en mi sector. Pero ¿cuál es la responsabilidad? No se consigue el terreno. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno que dice preocuparse por diversos temas de desarrollo, de transporte, de educación y pone gente que no está capacitada en los sectores que necesitan gente técnica? Cuando nosotros hablamos de gente capacitada, todo es relativo. Todo se puede comparar. Bueno, no es relativo que el exministro de Transporte se fugó. Eso es algo concreto. Pero vamos a hablar de resultados. Los resultados que nosotros estamos escuchando de la población del Perú entero en los consejos de ministros descentralizados nos dicen que lo que hemos recibido es un país prácticamente devastado. Y eso lo han hecho personas que supuestamente tienen amplia experiencia, de modo que usted no va Eso no es tratar de evadir la responsabilidad que les toca ahora como gobierno. Es decir, ya van a cumplir un año. Ya van a cumplir un año y yo me corrijo porque en educación incluso dije 25%. En infraestructura es 8%. No llegan ni al 10% de ejecución. Es plata que está ahí, que no se ejecuta. Yo le estoy hablando de mi sector que conozco, para usted preguntarle al ministro de Educación, pero yo le estoy diciendo que este tema es multifactorial. En primer lugar, hemos recibido una herencia demasiado pesada. Los funcionarios de mi sector son prácticamente los mismos, habremos hecho 4 o 5 cambios y seguimos en ese sistema donde hay empresas pues que no son muy derechas, que digamos, y los concursos se caen. O hay veces otros factores que seguramente también dependerán de la capacidad de los funcionarios, pero no me va a decir usted que todos los funcionarios que han entrado son nuevos, son los mismos. Y lo que hemos recibido como país es
producto de los antiguos gobiernos, y no estamos pues en un paraíso. Tenemos que reconstruir un país lentamente. ¿A usted no le genera preocupación? Que poco a poco el presidente Castillo irá mejorando. ¿A usted no le genera preocupación de sus funcionarios, de su gente de responsabilidad? Bueno, ¿y a usted no le preocupa que en este gobierno haya personas, altos funcionarios, que en este momento se encuentren prófugos de la justicia? Bueno, por supuesto, a todos nos preocupa y el presidente Castillo los ha invocado, que se presenten y que la justicia haga su trabajo. Es importante notar que en este periodo de la historia del Perú hay pues bastante esfuerzo por que las cosas se hagan bien por parte de la prensa, del sector privado, pero a mí también me llama la atención que busquen todos los detalles, seguramente el que usted menciona. Por ejemplo, ¿le parece un detalle? Perdóneme, ¿le parece un detalle que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se haya fugado? ¿Es un detalle eso? No, me refiero a otra cosa, me voy a referir a otra cosa. Me refiero, por ejemplo, a la vicepresidenta Dina Boluarte, que tuvo que firmar un documento para que una asociación no muera. Como presidenta del Club Regional de Apurímac. ¿En qué afecta una firma de un documento para que una asociación no desaparezca y le pague a sus empleados? Eso es una cosa que... Entiendo que era ministra y la Constitución impide que un ministro genere o gestione intereses privados. Los expertos han señalado que esa frase de la Constitución se debe a personas que algunas veces usan sus cargos para favorecer a determinados grupos contra el Estado. En este caso no es eso. Simplemente la doctora Dina Boluarte está haciendo un trabajo, primero que no gana dinero, más bien da dinero para mejorar determinada situación de la población, no se ve afectado el Estado y se busca el pretexto mínimo para hacerla... digamos, de repente... ¿Usted cree que hay un intento de golpe de Estado, como dicen algunos ministros? Mire, yo soy, como usted sabe, de ciencias. Yo observo y nosotros en ciencia estamos acostumbrados a ver las tendencias, digamos, las formas, las estructuras. ¿Y qué observa como un hombre de ciencia? Y lo que yo he observado es de que desde abril del año pasado se decidió impedir que gane Pedro Castillo y lo acusaron de todo. Y luego, cuando fue elegido, se hizo todo lo posible para que no ingrese a Palacio. Y una vez en Palacio se hace todo lo posible, se busca el mínimo detalle para sacarlo de Palacio, no solamente a él, sino a todos sus ministros. O sea, quieren un poco violentar la decisión de la población. Nuevamente me preocupa, lo que yo quisiera ministro, decirle a los congresistas es que nos pongamos a trabajar juntos, porque de estos consejos descentralizados nos enteramos del problema enorme que tiene el Perú y no lo vamos a resolver si estamos enfrentados. Menos mal que hay congresistas que lo comprenden bien y con quien se está trabajando. Hay un grupo ¿Quiénes? pequeño. ¿Los niños de Acción Popular? Pues usted está ya poniendo determinadas Le pregunto, ¿quiénes sí lo comprenden? Aquellos que votan porque se cumplan las leyes que convienen al Perú, no aquellos que están, por ejemplo, tratando de violentar la Constitución, que impiden que haya una Constitución, pero están haciendo cambios. Pero ¿usted cree que es un mínimo detalle, usando sus palabras, que es un mínimo detalle que haya funcionarios de altísimo nivel fugados? Me refería al tema de la doctora Dina Boluarte. Por supuesto que no hay ningún detalle que antes se escabe. Porque usted dijo que le están buscando el mínimo detalle al presidente. Al presidente, pero yo le pregunto, si usted está hablando ya de otra cosa, pues la que planteó el tema de Dina lo planteó usted. Yo estaba hablando de la gente que se escapa, que no me parece un detalle. Se escapa, obviamente es una cosa que hay que preocuparse, pero el presidente no tiene nada que ver con que se escape la gente. Sí, pero el presidente designó a esos funcionarios. Bueno, mire usted, en este momento yo tengo problemas para designar a funcionarios de confianza, porque es muy difícil en este momento. Y si es que yo fuese presidente de la República, me estuvieran diciendo, oye, ¿por qué no eliges, no designas? Y a veces en el apuro, pues se encuentran problemas. Eso me parece que no es una cosa que tenga que culpabilizarse al presidente, sino Yendo a su sector, ministro, cuando ocurre este derrame de concentrado de zinc, que entiendo tiene no solo zinc, sino hierro y plomo en el río Chillón, en Canta. En una primera entrevista,
usted señala como que esto no tendría efectos negativos sobre la población, que incluso no mataría a los peces, a las truchas que hay en esa zona. Después se corrige y señala que lo malinterpretaron. No. Yo señalé desde el principio, y eso está en los artículos científicos, yo no soy biólogo, está escrito que el zinc hace daño a los peces. Y efectivamente lo que ha ocurrido... Lo que usted declaró textualmente, textualmente, para que no diga que lo estoy malinterpretando. Textualmente usted dijo, la información científica que tenemos publicada en revistas internacionales señala que para los seres humanos no hay riesgos, pero para los peces efectivamente puede causarles problemas. No muertes, pero sí problemas. Así es, eso ha ocurrido. Pero se murieron las truchas, ¿no? Espérese. Murió una parte de los pequeños. Sí, claro, se murieron. Una parte nada más, no todos. Pero si las mata, ministro, ¿no? Y lo otro tuvo que eliminarse, o sea, dejó de alimentarse para que no se puede consumir, eso no se puede consumir. Claro. Simplemente, pero no es que hayan muerto por efecto del zinc, simplemente tuvieron que dejarse morir, no darle de comer, de alimentar, porque si no, no tenía sentido. Y en cuanto a los seres humanos, el zinc en pequeñas cantidades no hace daño. Y obviamente, por esa razón, lo que es recomendable, y lo invocó el Ministerio de Salud, no se debe tomar. ¿A quién se le puede ocurrir tomar agua de río? Los pobladores del lugar toman agua de un manantial más arriba por una manguera, y esa manguera fue rota, se reparó y nuevamente tuvieron agua potable, o sea, agua de manantial. En ese sentido, no le hace daño a ellos. A los seres humanos que no toman el agua de río no les pasa nada. Ahora, sin embargo, Sedapal emitió un comunicado estos días donde había habido, entiendo, 2 puntos sí de contaminación importante. Bueno, obviamente, pues si uno toma, como lo dice también Sedapal, tomó en el punto del derrame, ahí está pues el zinc que acaba de derramarse. Pero al mismo tiempo señala Sedapal que tomó justo antes de Pero entiendo que esto no es algo menor, ¿no, ministro? Es decir, un derrame concentrado de 35 toneladas de zinc en el río Chillón es algo importante. En el punto donde hubo el derrame, claro, está ahí todo el zinc. Y ha habido una limpieza que están haciendo la empresa, pero más abajo Sedapal toma el agua para la que va a la procesadora, que nos da agua a Lima Norte y dice que todo está normal. Lo dice Sedapal. De modo que los seres humanos no son afectados en la medida que no toman agua de río. Y en todo caso, eso es una primera aproximación, porque los análisis concretos, más cuantitativos y exactos, se van a dar a conocer ya a fin de semana, porque se tiene que hacer... ¿El fin de semana? Estoy aproximando, los laboratorios están trabajando para ver exactamente qué concentración tiene el agua. Lo que digo fue una primera aproximación. Los seres humanos que están allí no son afectados porque no toman agua de río. Le pregunto, desde que ocurrió el accidente hasta el día de hoy, ¿no se han reportado, no solo con su sector, quizá con el MINSA, el MTC, que también está involucrado en esto, no se han reportado afectaciones a la salud, quejas de la población? Entendemos que los piscicultores sí han manifestado su malestar por la muerte de las truchas, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros también estamos sumamente preocupados y lo señalé en varias oportunidades, que la empresa tiene que hacerse cargo de esta población, pagarle lo que han perdido y darle lo necesario para sobrevivir mientras que se encuentra esta situación. ¿Quién está gestionando eso? La posibilidad de alimentarse por su trabajo. ¿Quién está gestionando el tema de las reparaciones que tiene que cumplir la empresa? Además, imagino, de las multas que recibiría, no lo sé. Sí, por supuesto, el OEFA. Primero que el Ministerio del Ambiente tiene una responsabilidad. El Ministerio de Transporte tiene otra. Y después también la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua tiene que asegurarse que la población recibe agua apropiada. El Ministerio de Transporte, que la empresa que está trabajando en este lugar, pues remedie, que ponga todo como antes, digamos, si fuese posible. ¿Cuál es la responsabilidad ahí? Porque son dos empresas, entiendo. La empresa minera Volcan y la transportista. Sí, bueno, así es. ¿De quién es la responsabilidad en este caso? El Ministerio del Ambiente lo que tiene que ver es que las instituciones hagan de acuerdo a lo que está normado, y si no, pues multarles y ordenarles. Por ejemplo, le ha ordenado a la empresa para que haga pues la remediación, los análisis, etcétera, etcétera.
Es muy importante también señalar que muchas veces se le dice el Estado tiene que reparar. Hay que tener cuidado. No, claramente acá hay una responsabilidad privada. Los que han cometido el accidente son privados. La empresa, insisto, Volcan, la empresa minera y el que transportaba el concentrado de zinc. Por eso, siendo 22 de junio, ya pasó una semana y pico, ¿se ha determinado quién es el responsable? ¿Cuánto va a ser la multa? ¿Cuándo se les va a pagar a las personas afectadas? Eso se hará después de un estudio detallado para no cometer errores y no tener, pues, del otro lado de la empresa, decir, bueno, hicieron tal cosa mal, entonces no pago nada, se han equivocado. Yo siempre hago la comparación con un accidente de tránsito. Cuando hay un accidente de tránsito y con un herido grave, lo primero que viene es la multa del policía porque se pasó la luz roja o algo hizo para el accidente. Esa es la primera. Y luego el responsable tiene que llevar al enfermo, al herido, a la clínica y correr con todos los gastos. Y el Estado tiene que asegurarse que el responsable corra con esos gastos. Pero ¿cuándo lo hará? Cuando se sepa la factura, cuánto costó todo el tratamiento. ¿Cuándo se va a saber? Eso no le puedo decir con exactitud, pero supongo pues tomará algunas semanas. No le puedo dar una fecha exacta, pero ese es el proceso. El proceso es que el Estado tiene que asegurarse que la empresa pague los costos de su error, de su accidente, digamos. Repsol, desastre ecológico en el Perú, en las playas de Ventanilla y Ancón. ¿Cómo va? ¿Cuál es el balance al día de hoy, ministro, 22 de junio? ¿Cómo van los trabajos de limpieza? ¿Cómo van las multas para la empresa? ¿Qué se sabe desde su sector? Bueno, nosotros como Ministerio del Ambiente tiene varios organismos, uno de los cuales es el OEFA. El OEFA es Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Se ha encargado de ver las faltas que ha cometido la empresa y los ha multado. Pero la multa, como dije también en el ejemplo del accidente, es una cosa muy pequeña, no es muy significativa. Que sé yo, 2 millones de soles por haber equivocado en tal y tal cosa, ¿no? Pero, por otro lado, lo que se tiene que hacer es nuevamente un estudio detallado. ¿Cuánto cuesta el reponer las cosas como antes y cuánto ha costado a los trabajadores, cuánto han perdido para que en el juicio civil que ya se está haciendo, la Fiscalía Ambiental tiene que hacer la evaluación detallada para que la empresa reembolse los costos. ¿Pero cuánto va a tardar eso? Ahora, porque ayer incluso ha habido protestas de ciudadanos de Chancay que han ido a la Embajada de España a quejarse y a protestar. Pero por otro lado, déjeme terminar esta idea, pero por otro lado, en el cortísimo plazo, lo que se ha logrado es que la empresa indemnice a la gente que ha dejado de trabajar. Entiendo que le ha dado 6.000 soles y lo hará pues seguramente ya estas semanas una tercera bonificación, que es un adelanto nada más de lo que tiene que pagar al final. Ahora, obviamente hay otras organizaciones que de repente van a levantar la mano y sentirse afectadas. Tendrá que evaluar la empresa con ellos, nosotros estamos vigilantes para que ninguna persona que sea afectada por el derrame se quede sin la indemnización que corresponde. Ahora, pero ya esas playas de Chancay, de Ventanilla, de Ancón, en este momento, desde el punto de vista sanitario, ya pueden ser utilizadas por la población, o usted como ministro del Ambiente recomendaría, ahí no nos metamos todavía en algunos años. ¿Cuál es la situación de esas playas? Bueno, en ciertos lugares todavía no es recomendable entrar a las playas, aunque algunos ya lo están haciendo, porque la evaluación completa señala que si bien es cierto está disminuyendo la contaminación, esta todavía está. En el fondo del mar hay todavía los sedimentos que de vez en cuando surgen por las olas, la vez pasada por el temblor surgió un olor que muestra que todavía hay petróleo en el fondo, los residuos. De modo que, como usted comprenderá, pues no es un accidente tan elemental. Estamos iniciando, o ya hemos iniciado, una evaluación detallada, incluso con la cooperación de universidades norteamericanas, y porque usted sabe también que derrames como esto en Estados Unidos y en Canadá se producen a cada rato,
y los procesos de remediación toman años, de modo que no es una cosa que sea desconocida para el mundo y no se le puede exigir al Perú o a las organizaciones correspondientes que lo resuelvan pues en 3 meses. Pero entiendo que la remediación no la está haciendo el gobierno peruano, ¿no? Me imagino que se han contratado empresas calificadas para hacer eso. Nuevamente, claro, la remediación y todo lo que corresponda debe hacerla la empresa. Así es, que es la responsable. Así es. Nosotros lo que estamos haciendo es análisis con asesoramiento de universidades extranjeras para ver cómo va el proceso, si se está haciendo bien las cosas. Pero después de esto, ¿cuál debe ser el futuro de Repsol? Después del daño y el desastre ecológico que generó. Ahí usted toma un tema muy importante que estamos tratando de ver para el futuro, porque las normas que hemos heredado no nos permiten resolver los problemas de manera como quisiéramos. Por ejemplo, las empresas mineras y petroleras o lo que fuera deberían dejar un fondo de garantía suficientemente grande como para que en un caso como este el Estado tome el dinero y resuelva por sí el Estado mismo el problema lo más rápidamente posible. No es el caso. Tenemos empresas mineras que se van, dicen, mejor mi fondo de garantía que son 10 millones de soles, ahí lo dejo, me voy, y la remediación le cuesta al Estado 50 millones o 100 millones. Ese tipo de normas antiguas es la que nosotros queremos modificar para que en el momento que ocurra, cosa que no deseamos nunca, pues tengamos las herramientas para que con el dinero que ha producido la empresa, que tiene a disposición, podamos resolver rápidamente los problemas que surgen. Pero, digamos, después de lo ocurrido y lo que está pagando la empresa Repsol en este momento, ¿le ha salido barato este desastre económico? ¿Este desastre ambiental, perdón? Perdón, todavía no lo he señalado. El valor del problema, la valoración del desastre, está en proceso. Esto debe ser una cantidad bastante importante que cuando se designe la Fiscalía Ambiental tendrá que proseguir el juicio que está haciendo. Sería un proceso civil que se evalúe la cantidad. Y por otro lado también hay, como usted sabe, el proceso penal, que ahí es otro tema que tiene que ver ya... Ahora, porque este tema, que no debería ser perdido de vista por ninguna autoridad, también está siendo visto y analizado en la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República, que preside la congresista Margot Palacios. Y entre las conclusiones, lo que señala el informe es que el gobierno o el Estado es débil para actuar frente a este tipo de contingencias y encuentra incluso responsabilidad directa en el actual premier Aníbal Torres y en la ex premier Mirta Vázquez, en cómo se manejó el gobierno en los primeros días del desastre. Bueno, habrá que ver pues el proceso que se haga. Yo no me puedo pronunciar porque soy parte del gobierno, pero lo que usted sabe muy bien, lo que señala la congresista Palacios es muy cierto. El Estado es débil, es el Estado que hemos heredado, es el Estado que se ha construido por los gobiernos anteriores y lo que queremos precisamente es fortalecer con normas adecuadas que nos permitan enfrentar con más rapidez los problemas. Y no solo un tema normativo, sino, digamos, puntos de detalle que sí son preocupantes, ¿no? Llega a conclusiones como, o se advierte que malas prácticas de operación logística, de descarga de hidrocarburos, de acuerdo a la Guía Internacional de Seguridad, generaron esto, tuberías deterioradas. Es decir, hay una serie de cosas que ocurrieron que entiendo no tendrían que quedar en el olvido, ¿no? No, de ninguna manera, de eso se trata de resolver y modificar las normas nuevamente, porque allí ha habido, según lo que dice la congresista Palacios, problemas de hace muchos años, que no se han hecho las reparaciones a tiempo, no se ha monitoreado bien, y eso tendría que hacerse de ahora en adelante en todos los campos de la producción, de la minería, de petróleo, de todas las empresas que producen. Hay que cuidar que cumplan con las normas y que no haya problemas de contaminación o de accidentes que tenemos que lamentar. Solo para terminar, ministro,
y volviendo al terreno político, hoy el presidente Pedro Castillo deslindó de la corrupción en Juliaca. ¿Usted le cree al presidente Castillo? Si no, no estaría con él. Repito, he conversado con él y desde el inicio que lo conocí, que fue el año pasado, y me parece un hombre honesto, un provinciano que tendrá seguramente el error que tenemos todos los provincianos, en el sentido de que no hablamos como los limeños. A mí me ha costado mucho trabajo adaptarme a la manera de hablar. Hacemos oraciones, pero en lo que respecta a la honestidad, siento que él es un hombre honesto, que no ha robado un centavo al Perú, y seguramente los que colaboran con él lo habrán hecho. Él nos dice permanentemente, yo acabo de recibir un Twitter de él, a todos los ministros nos dice: tengan cuidado con su entorno. O sea, obviamente se da cuenta pues que hay que tener cuidado con las personas en quien le brindamos la confianza. ¿Fue víctima de su entorno? Bueno, de acuerdo a lo que se está observando, personas que se escapan lo hacen quedar mal a él. Y entonces, obviamente, en ese sentido, él nos advierte que hay que estar siempre puesto el ojo en nuestras personas, en las personas que le hemos brindado la confianza para gestionar las cosas de los peruanos, no las nuestras, ¿no? Cuando yo era presidente del IPEN, le cuento para que he tenido tantos problemas. Algunos me decían: pero ¿por qué no nos subes el sueldo? En lugar de 14 sueldos nos das 16. Le digo: pero no puedo, no es legal, pero si no es tu plata. Justamente, si fuese mi plata yo te la daría, pero justamente no es mía, es del Estado. Les puedo contar tantas cosas que realmente uno se tiene pues que poner muy mosca, como se dice, para evitar que hayan problemas legales que a veces son provocados por el facilismo de algunos funcionarios que quieren quedar bien con tal o cual persona. Modesto Montoya, ministro del Ambiente.